por la diferencia de horarios. Sí, son las 11 de la noche allá. Le comentamos, pero... Bienvenidos, bienvenidas a esta jornada por una universidad segura y libre de todo tipo de violencia. Continuamos con nuestra programación. Esta tarde nos vamos a otras latitudes. Nos trasladamos a Bolivia, a España, a Argentina. Nos conectamos desde San Cristóbal de las Casas, a donde se encuentra la doctora Inés Castro Apresa, quien amablemente aceptó moderar esta mesa. Estamos esperando aún a una panelista, pero podemos dar inicio ya con este conversatorio, con este panel, en donde estamos examinando las políticas universitarias para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en las universidades. ¿Cómo podemos hacer de nuestras universidades unos espacios seguros y libres de todo tipo de violencia? Presento a la moderadora, la doctora Inés Castro Apresa. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Sociología Política en el Instituto Dr. José María Luis Mora. Ha realizado estancias de investigación en New Mexico State University, en el Instituto Iberoamericano de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, y el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, Universidad de La Laguna, en Tenerife. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Intervención Feminista del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es fundadora, coordinadora y docente en el Diplomado Ciudadanía, Género y Defensoría de los Derechos de la UNICACH, orientado a mujeres indígenas de varios estados del país. Es además coordinadora general del Congreso Feminista en Chiapas, 2016, 2019 y 2021. Cedo los micrófonos a la doctora Inés Castro Apresa. Muchas gracias, Elba Narcia, por esta oportunidad y felicidades porque llegas a ocupar este importante cargo y empiezas a movilizar a toda la universidad. Qué bueno. Necesitamos esta reflexión, estos espacios de reflexión y de conocimiento de otras experiencias. Esta jornada por una universidad segura y libre de todo tipo de violencia es un buen momento para conocer esas otras experiencias de esas otras latitudes, además de lo que estamos viviendo en el Estado y en México. Yo quisiera presentar a la doctora Ana Isabel Ríos Hernández, que ocupa la Dirección de Igualdad en la Universidad del País Vasco, a la doctora Paola Bedoya, que es coordinadora de la investigación Violencia contra la Mujer en la universidad,
esto en la Universidad Católica Boliviana, y a la doctora Ana Laura Martín, coordinadora de la Comisión No a la Violencia de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Es decir, que vamos a tener un buen debate, perdón, un buen conversatorio con estas colegas que tienen amplísima experiencia en la materia que nos ocupa. Yo quisiera enseguida recordar, sobre todo en atención a quienes, aquellas mujeres jóvenes feministas que nos están escuchando y que están organizadas y que están muy preocupadas por la actual situación de las universidades, que en este momento hay una verdadera, no digamos ya ola, ¿verdad? Hay quien habla de cuarta ola de feminista, sino todo un movimiento que es como un tsunami de mujeres jóvenes feministas en toda América Latina. Dentro de estos movimientos, una de las luchas centrales es justamente la lucha contra el acoso y todo tipo de violencia, incluida la violencia sexual, que también se da en las universidades. Entonces, en este contexto donde hay muchas colectivas de mujeres jóvenes feministas que se están organizando y movilizando ampliamente, activamente, y yo diría que muy creativamente, a mí me gustaría que las colegas que nos acompañan pudieran referir la experiencia o quizá en un primer momento la mirada, la visión que tienen sobre esta problemática en las universidades, digamos como para introducirnos al tema de cómo están otros países en términos de prevención, atención y sanción en casos de hostigamiento y acoso en las universidades. Si nos quisiera compartir su experiencia, Paola Bedoya, de la Universidad Católica Boliviana. Bienvenida, Paola. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias a Elba. Para mí es un placer y un honor estar aquí, poder conversar sobre este tema que creo que es más que importante, ¿no? O sea, que nos toca a todas y que realmente nos mueve profundamente. A ver, yo creo que es un fenómeno sumamente complejo cuando estamos hablando de violencia de género en las universidades, porque estamos hablando de un fenómeno que va a involucrar una serie de elementos, desde que hay que entender que este tipo de violencia va más allá del espacio físico universitario, ¿no? Lo cual es muy difícil de trabajar. Hay que entender que los límites entre las diferentes formas de violencia son un poco artificiales a veces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de violencia psicológica, violencia sexual, acoso, e intentamos clasificar y nos esforzamos mucho en clasificar la violencia y en entenderla, pero en realidad son límites artificiales porque las sobrevivientes y las que hemos vivido violencia entendemos que normalmente se entrelazan una serie de elementos. También creo que es un tema muy, muy complicado porque hacerle frente significa generar competencias en docentes, en estudiantes, que en la mayoría de los casos no se han trabajado todavía o están en un proceso muy incipiente de generación. Y porque muchas veces involucra a nuestros colegas, a nuestros compañeros, a nuestros estudiantes, a nuestros jefes. Entonces, creo que es un fenómeno muy, muy complicado de abordar, que necesita mucho esfuerzo y mucha colaboración desde diferentes partes de la universidad, ¿no? Desde diferentes disciplinas, desde diferentes miradas en la universidad. Muchísimas gracias, Paola. Ciertamente pusiste varios puntos en la mesa. Le damos la palabra a Ana Laura Martín. ¿Ya está con nosotras? O tal vez Ana Isabel. Ahí va. Sí. Ahí sí, estaba con el micrófono cerrado. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un gusto
que a pesar de este momento tan dramático de la humanidad, bueno, estas alternativas nos permitan comunicarnos, que de otro modo sería, por lo menos en este momento, imposible. Recién Paola ponía algunas cuestiones que me parece que son fundamentales y que comparto plenamente. Esto de los límites de las violencias le agregaría, además de la dificultad en términos analíticos, inclusive muchas veces, y en lo que se complica además en organizaciones que tienen establecidas jerarquías, como son nuestras instituciones universitarias, donde también es muy difícil deslindar las situaciones de abuso de poder que son muy usuales y que vienen muchas veces superpuestas, y las que se suman a las vinculadas y propias de los ámbitos laborales. Es decir, estas situaciones nosotras en nuestros espacios, en nuestros gabinetes, en nuestros espacios de consulta, lo vemos con mucha frecuencia. Pero quería agregar en esta misma dirección, y compartiéndolo con Paola, quería agregar otro matiz, y es el de lo que significan pensar las violencias en nuestras universidades como parte de una agenda feminista, haciendo un poco referencia a lo que Inés nos planteaba al principio, particularmente en América Latina, bueno, en España también, la movilización, no sabemos si es cuarta hora, marea, o cómo, todavía no nos ponemos muy de acuerdo en cómo definirla. Pero efectivamente mi apreciación sobre el asunto es que las violencias y digamos, el combate en definitiva, o pugnar por una universidad libre de violencias, entra como parte de una agenda feminista. Es el modo en que logra entrar más masivamente, o más ampliamente, o más transversalmente la agenda feminista, pero también está funcionando, a mi entender, como una ventana. O sea, ha sido un modo de entrar por la ventana, que los feminismos entremos por la ventana a las instituciones más refractarias, o a los espacios, incluso a los espacios disciplinares más refractarios. No es la misma receptividad en todos los cuerpos disciplinares. Entonces, me parece muy interesante también pensarlo desde esta dimensión, desde este lugar de ser el modo en que podemos ingresar con una agenda más amplia. Ahí también están sus riesgos. Ahí quiero señalar que también hay un aspecto conflictivo en esto. Por un lado, las violencias nos han legitimado en un punto, el combate frente a las violencias nos ha legitimado, ha incluso permitido al concepto feminismo, a la denominación feminismo, quitarle algunos prejuicios, porque estamos tratando de una reivindicación que es un piso, ¿no?, para las mujeres y las disidencias, y nos permite plantear políticas transversales, políticas de cuidado. O sea, nos abre un abanico mucho más amplio, repensar nuestras currículas, en fin, nos abre un abanico mucho más amplio. Pero también es verdad que podemos correr el riesgo, y acá en los análisis más sistemáticos lo podríamos llegar digamos, lo podemos plantear como hipótesis, o al menos lo planteo como hipótesis, podemos correr el riesgo de quedar atrapadas en una agenda corta. Y que si bien comparto que es en este momento una de nuestros objetivos principales, insisto, es un piso, menos que eso creo que no podemos permitirnos, pero también creo que podemos correr el riesgo de quedarnos atrapadas, sobre todo porque quienes estamos trabajando en eso sabemos el nivel de dificultad que lleva resolver estas situaciones, y muchas veces cómo la vida cotidiana y la labor cotidiana nos retiene en este tipo de situaciones, en instituciones, insisto, verticales en muchos aspectos, y con tendencias a la formación corporativa. Entonces, ahí creo que está, por un lado, una potencialidad, pero por otro lado puede aparecer un riesgo, un límite. Muchísimas gracias, Ana Laura. Escucharemos a Ana Isabel y luego vemos cómo seguimos en este interesante debate. No se ha conectado Ana Isabel, me estaba comunicando con ella por WhatsApp, pero son las 11 de la noche en España, no he recibido respuesta todavía. Esperamos a ver si se conecta en el transcurso de la conversación.
De acuerdo, Elba. Bueno, yo veo aquí coincidencias, ¿no? Y singularidades, digamos. Ciertamente el problema del acoso, del hostigamiento sexual, creo que lo vivimos todas las mujeres en diferentes etapas de nuestra vida, sobre todo siendo niñas, adolescentes y jóvenes, fundamentalmente en la calle. Creíamos tradicionalmente, o al menos yo soy parte de una generación que creía que la familia era un espacio seguro, pero resulta que no, que es sumamente, sumamente peligroso para las mujeres. En México, en condiciones de pandemia, ha aumentado la violencia en los hogares, han aumentado los diferentes tipos de violencia, han aumentado las llamadas de auxilio, como se les dice en Chiapas, de mujeres que necesitan que urgentemente vayan a rescatarlas prácticamente de situaciones de violencia límites. Bueno, también, como decía Paola, la colaboración es fundamental en el caso de las universidades, porque si bien vivimos acoso en las calles, vivimos violencias dentro de la familia, desearíamos, ¿verdad?, que el espacio Poema de las Marcha universidades... 8 de marzo de 2020. Gabriela Gutiérrez. Perdón. Hoy voy a gritar por ti. Por las que ya no están. Perdón. Bueno, decía que yo destacaría otra cosa que Paola señaló, y es que la colaboración, digamos, que requerimos dentro de las universidades como un espacio que no es seguro tampoco, o sea, no es segura la calle, no es segura la familia, la universidad debería ser un centro no solo del saber, sino de sabernos seguras entre colegas, pares, con esas jerarquías que bien señala Ana Laura, pero que eran jerarquías que en algún momento inspiraban respeto, pero ahora esas jerarquías nos atemorizan, ¿no? Entonces, yo quisiera que retomemos lo que Ana Laura nos ha propuesto, que a lo mejor hasta lo podríamos dejar al final, porque realmente es una reflexión bastante importante de pensar la violencia como parte de una agenda universitaria y desde el feminismo, como lo estamos haciendo, pero también, digamos, el riesgo de quedarnos atrapadas ahí. Antes de entrar a eso, mejor entremos a qué hemos hecho en las universidades donde estamos. Ana Laura. Bueno, el que hemos hecho, yo necesito ponerlo, me tomo 2 minutos para ponerlo en un contexto que un poco vos ya lo introdujiste, que tiene que ver con la movilización de los feminismos en el Cono Sur claramente. Nuestro 3 de junio de 2015 y el Ni Una Menos fue sumamente disruptivo. Pero esto no puedo dejar de unirlo tampoco con más de 30 años de encuentros nacionales de mujeres en la Argentina, como una característica bastante particular del movimiento de mujeres, donde los feminismos tienen también una impronta muy importante y muy entrelazado también con la lucha por la despenalización del aborto, que hemos conseguido hace nada, a fines del año pasado. Digamos, ahí hubo un terreno muy fértil. Las feministas decimos, no estábamos arando en el agua, evidentemente no estábamos arando en el agua, hubo un condensado de políticas de nuevas subjetividades, que también se vincula con un plexo normativo que en los últimos años fue creciendo en la Argentina. No voy a, bueno, por supuesto, la adhesión a todos los convenios internacionales contra la violencia, por supuesto, una ley particular desde 2009, pero también una ley de reconocimiento de la identidad de género, de matrimonio igualitario, es decir, hubo una sucesión entre 2006 y 2015 de un entramado normativo que hizo, que fue en línea de esta legitimidad para los feminismos que
por lo menos conceptualmente, de las que yo hablaba antes. Y justamente es entre 2014 y 2015 que en Argentina, en el sistema público, en el sistema de gestión pública universitario, que son más de 60 universidades entre nacionales y provinciales, fueron desarrollándose instrumentos específicos para pensar y para atender y para asistir frente a situaciones de violencia. En el 2014 aparecen los primeros protocolos, que son ni más ni menos que eso, protocolos, rutas de atención, rutas para llegar al problema y para prevenir el problema. De 2015 en adelante, algunas de las universidades históricas y más masivas, como la mía, la Universidad de Buenos Aires, pero como otras universidades también, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Plata, que son, luego la Universidad Nacional de Rosario, son universidades que tienen mucha gravitación en el sistema universitario, también sancionaron sus propios protocolos, y esto dinamizó adentro de las universidades algo que vos estabas planteando antes, y es el reconocimiento de que somos parte de este círculo reproductor de violencias. No estamos afuera, no solo podemos pensar las violencias, conceptualizarlas, incluso generar algunas herramientas que puedan estar disponibles socialmente para operar sobre las violencias, sino que también las atravesamos e incluso tenemos mecanismos que habiliten la producción. Entonces, los protocolos en este sentido fueron una toma de posición, fueron una salida de la neutralidad frente al asunto, y y fue también una confrontación a mitos tradicionales, que estos eran problemas del orden de lo privado o de lo íntimo, o de la patologización de la violencia, o de que las mujeres y las disidencias habíamos conseguido demasiado o mucho, que entonces estábamos en perfectas condiciones de defendernos, que las mujeres y las disidencias que teníamos el carácter suficiente para defendernos frente a estas situaciones teníamos cómo hacerlo. Bueno, estos mitos, que hay colegas acá, rosarinas de la ciudad de Rosario, de la Universidad de Rosario, que lo han desarrollado muy claramente en un texto que luego, si quieren, les comparto, que es muy, muy, muy testimonial del primer momento de instalación de protocolos en las universidades. Fue muy importante poder plantearlo. Bueno, y esto se conjuga, después si quieren hablamos más del detalle de cómo se está trabajando en las universidades, pero también se conjuga con otra estrategia que me parece que ha sido muy importante, y que es con la estrategia de funcionamiento en redes. La formación de redes, tanto locales como de redes nacionales, y ya sabemos que también hay formaciones más incipientes en una de esas de redes, por lo menos en la región de América Latina. La formación de redes también fue muy importante. Las redes colaboraron a la legitimación de este trabajo que se estaba haciendo, nos permitieron acceder al nudo denso de esta historia en términos de la administración universitaria, que es en nuestro caso el Consejo Interuniversitario Nacional, donde ahí pudimos establecer una red, y eso nos permitió poder pensar políticas a una escala nacional en términos del sistema universitario. Y doy solamente un ejemplo para no hegemonizar la palabra. Doy solo un ejemplo. Desde el Consejo Universitario, desde la red feminista que tenemos en el Consejo Universitario, logramos la adhesión, y con ello la adhesión de la mayoría de las universidades del país, a la ley Micaela. La ley Micaela es una ley muy reciente, que tenemos en 2019, que exige la formación para la prevención de la violencia de género para todas las personas que oficien como funcionarias de todos los niveles del Estado. Esto es un ejemplo claro, logramos esto, que las universidades adhirieran y que estén con esto obligadas a la capacitación a todos sus claustros. Y esto me parece que es un ejemplo interesante de cómo a través de las redes, de la institucionalización en sistemas a veces tan opacos, tan poco permeables como puede ser la Administración Nacional de las Políticas Universitarias, nos permitió pensar en una escala mucho más global en términos de lo nacional. Sí, muchas gracias, Ana Laura. Qué bueno que
que empezaste por la mirada histórica del feminismo. En el feminismo tenemos, bueno, varias décadas, también en México. O sea, nacimos en 1970, tenemos varios años. Bueno, empiezo a entender, digamos, que quizá esta idea de no quedarnos en esa agenda tiene mucho que ver con que ustedes ya van varios pasos adelante. Pero volvemos a eso más tarde. ¿Qué nos dice Paola Bedoya, por favor? Hola. Bueno, para mí es alucinante escuchar a Ana Laura porque ahí queremos llegar, más o menos, ¿no? Exacto. Estamos en otro proceso histórico. Puedo decirles que en 2013 sale la ley 348, que es para eliminar las formas de violencia contra las mujeres en nuestro país. Sí. Y que de alguna manera va a marcar algunas líneas a las instituciones educativas, pero todavía estamos muy, muy lentos en los procesos de generación de herramientas para trabajar lo que dice esa ley y más allá para trabajar la lucha contra la violencia realmente, ¿no? Entonces, y históricamente me agarran en un momento clave porque hace una semana, 2 semanas, tenemos un tema muy, muy fuerte justamente con mi universidad de un grupo de Facebook donde se empiezan a salir una serie de denuncias ligadas a la universidad, no propiamente del espacio universitario, pero que involucran a estudiantes que son victimarios y a estudiantes nuestras que son sobrevivientes, ¿no? Y que son denuncias que no vienen de ahorita, vienen de hace varios años. Entonces, acabamos de chocarnos de frente con esta realidad que nos rebasa además. El mayor implicado tiene como 150 denuncias, o sea, para demostrarles, ¿no? La gravedad del asunto. Y si bien en la universidad se venía trabajando mucho desde las estudiantes, debo decir, y se debe reconocer el trabajo de nuestras estudiantes ya desde hace varios años, se venían trabajando cosas desde las carreras, sobre todo desde las sociales, porque son los espacios donde se da este debate más claramente, si quieren, donde se abre el espacio para hablar de esto. No habíamos todavía entrado en un proceso en que nos articulemos y veamos desde la institución, pero también desde nuestras estudiantes, qué se podía hacer. Esta realidad que realmente acaba de chocarnos, ¿no? O sea, el tren nos acaba de pasar por encima más o menos, nos va a llevar a plantearnos la necesidad de generar un montón de herramientas. Entonces nosotros estamos justo en el periodo previo, ¿no? Estamos planteando la necesidad de un protocolo. Y ahora, ¿cómo actuamos? Y no es tan fácil porque incluye repensar la forma en que está constituida la universidad misma, incluye repensar la forma en que entendemos la violencia también, ¿no? Y nos está costando, o sea, estamos justamente en ese proceso, pero gracias al trabajo que se había hecho desde los centros de estudiantes, desde las sociedades científicas, de nuestros estudiantiles, desde materias específicas, resulta que teníamos un camino avanzado. Y es así como acabamos de sacar el 8, justamente la encuesta, ¿sí? Y la encuesta es parte de una investigación más grande que lo que va a intentar es generar información para poder trabajar estos temas. Pero esta encuesta, además, y esta investigación, para mí es súper interesante porque sí, ahorita la universidad la toma muy en serio y la estamos trabajando con varios de los institutos de investigación de la universidad, pero va a surgir desde nuestras estudiantes, ¿sí? Las que van a estar 6 meses atrás trabajando y generando las preguntas y haciendo van a ser las estudiantes. Entonces, ahora los institutos lo que estamos haciendo es apoyando esta labor y de alguna manera en 3 días tenemos 600 encuestas contestadas de una población estudiantil que es de 5,000 máximo, o sea, en La Paz, ¿no? Entonces, sí, hemos llegado en 3 días a un montón de gente. Y lo que estamos generando, y creo que eso es súper interesante, es que por un lado vamos a preguntarnos cuáles son las experiencias, que esto creo que es básico desde el feminismo, ¿no? Cuáles son las experiencias de estas mujeres en sus vidas como estudiantes, para además saber
si conocen realmente, si están conscientes de a qué violencias se están enfrentando, para preguntarnos si conocen cómo se sienten en el espacio universitario, para preguntarnos también si confían en las respuestas universitarias desde la universidad, ¿no? Que creo que es importante. Y al mismo tiempo, creo que el que este sea un proceso trabajado con estudiantes, desde la participación de las docentes, las estudiantes, etcétera, genera pues también un proceso de deconstrucción, ¿no? De estudiar, de leer, de encontrarnos en el trabajo de campo con la realidad, o sea, con lo que nos están planteando y con las historias de un montón de estudiantes y ex estudiantes de nuestra universidad. Y desde el análisis, ¿no? Involucra un proceso de deconstrucción muy, muy fuerte en el trabajo. Entonces, esta primera parte, digamos, que es la parte de la investigación para generar información y elementos para seguir trabajando, está por la emergencia y por todo lo que esté implicando este momento, está implicando que trabajemos esto de la investigación y conocer junto a la elaboración de protocolos o respuestas que ya habían en algunas cosas, ya teníamos gabinetes de psicología, por ejemplo, ya estaban las clínicas jurídicas, pero que ahora hay que articularlos y hay que cambiar la lógica en muchos sentidos, ¿no? O sea, no es que las tomas y listo, las clínicas jurídicas tal cual, porque, por ejemplo, muchas de las clínicas jurídicas no están preparadas para trabajar materia penal, ¿no? Entonces hay que generar capacidades, hay que generar capacidades en los docentes y en los estudiantes, ¿no? Yo creo que a todas las que nos ha tocado trabajar estos temas sabemos que incluso en las profesiones no necesariamente entienden todo lo que abarca estos temas, ¿no? Puede estudiar psicología y saber muy poco de este tema, puede estudiar derecho y saber muy poco de cómo manejar este tema. Entonces hay que generar capacidades y justamente en eso estamos a partir de una comisión muy, muy grande que se ha generado dentro de la universidad y que es también un reto, porque es también ponernos de acuerdo desde diferentes disciplinas y desde diferentes visiones, ¿no? Eso principalmente. Sí, muchas gracias, Paola Bedoya. Bueno, digamos que estamos en un momento capital en la historia de América Latina, en la historia mundial, en la historia de los feminismos latinoamericanos y del Caribe, y esto significa un momento de mucha conflictividad y transformación al mismo tiempo. Conflictividad porque como decimos varias feministas, el patriarcado y las conductas patriarcales reaccionan todavía con más violencia frente a estas luchas contra la violencia, paradójicamente. Centrándonos en la prevención, atención y sanción en casos de hostigamiento y acoso en las universidades, es evidente que al escucharlas a ustedes vemos que cada país tiene un proceso, incluso cada universidad, ¿verdad? Dentro pues dentro de Tuxtla, en este caso, dentro de San Cristóbal, cada universidad tiene un proceso. Sin embargo, creo que lo que podemos destacar es la formación de pequeños grupos o colectivas de mujeres jóvenes que están en las licenciaturas, sobre todo, pero también en los posgrados, luchando de una manera inédita, novedosa y yo insisto, creativa contra las violencias, ¿no? Entonces aquí nos estamos dando, digamos, una serie de ideas de qué podemos hacer. Esto quiero dejarlo sentado por aquellas jóvenes que nos están escuchando de diferentes países, de Chiapas, de México, de Bolivia, de Argentina, de otras naciones, porque por un lado estamos en diferentes momentos, pero por otro también podemos aprender de las experiencias de ustedes, ¿no? Yo diría en el caso de Paola, pues sí, ponernos a trabajar en una evaluación en una encuesta, en un cuestionario sobre cómo se están viviendo las violencias, ¿no? Yo diría que aunado a esto, que ustedes de todas maneras han dicho cosas muy ricas, me parece que
una cuestión importante es aquello que en el feminismo hemos reivindicado, y es la autonomía de los feminismos. Es decir, las estudiantes jóvenes tienen que ser autónomas. Esas colectivas, en el caso de Chiapas hay por lo menos alrededor de 13 colectivas de la red de colectivas de feministas universitarias de Chiapas que están realmente moviéndose de muchas maneras. Desde luego con un ciberactivismo novedoso, pero también con muchas cuestiones presenciales, tomando todas las medidas sanitarias, y creo que valdría la pena, quizás si nos dé tiempo, también reflexionar cómo la pandemia frenó o no frenó todos los movimientos de protesta de mujeres en América Latina, pero bueno, es un tema, digamos, más amplio. Yo quisiera, en todo caso, poner el énfasis en la autonomía de las jóvenes y en la importancia de que las profesoras, las docentes, también hiciésemos una especie de red, ¿verdad? De esta red que está, pues que ha sido, entiendo, en los dos casos, muy, muy provechoso, ¿no? Me parece que era Ana Laura quien lo ponía con más énfasis, si no estoy perdida en medio de mis notas. Pero esta formación de redes es fundamental. Creo que las estudiantes están aquí, las profesoras tenemos que estar aquí, unidas, pero en espacios distintos. Me parece claramente, y me parece que, como siempre, buscar aliados hombres en diferentes niveles. Para empezar con los propios docentes, porque desde luego coincido con ustedes en que se puede estar en psicología, no hay una empatía necesariamente, y al contrario. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto, Ana Laura, que tienes mayor experiencia? Bueno, primero quería recuperar algo que tiene que ver con estas trayectorias que a veces sin conocernos resulta que están tan emparentadas, y recién Paola hablaba de las encuestas. Bueno, muchas de nuestras universidades o de nuestras facultades justamente arrancamos haciendo encuestas que funcionaron en dos sentidos: para investigar, pero también para visibilizar el espacio y para visibilizar una cotidianeidad que suponíamos, que teníamos como hipótesis, pero que no la teníamos investigada. Entonces ha sido un material riquísimo eso, no suficientemente sistematizado, acá un mea culpa porque la vida cotidiana de la gestión gana muchas veces, pero no lo suficientemente sistematizado. Hay mucho más para trabajar en ese orden. Y después otra cuestión, pensando en las autonomías, en muchos casos los protocolos que nosotras conocemos en este momento acá, el de mi universidad en particular, fue una propuesta de estudiantes justamente. En nuestros consejos los estudiantes presentaron, y finalmente fue aprobado en el momento político justo, además, en 2015, después de la primera gran marcha del Ni Una Menos. Nuestras estudiantes fueron las que llevaron adelante el protocolo y son nuestras aliadas principales, son nuestras aliadas fundamentales. No siempre es una relación sencilla, son espacios, son posiciones muy diferentes, y en esto yo creo que ahí me parece que es importante lo que decía Inés respecto de la autonomía. Las estudiantes tienen el lugar que tienen en esos términos, justamente, y exigen a las instituciones lo que las instituciones en principio se están comprometiendo a realizar. Y entonces ahí es donde la alianza es fundamental, porque en todo este panorama que yo les contaba casi de gesta, también después de este tiempo tengo que decir que las dificultades son enormes, y que yo tendría que confrontar la cantidad de protocolos que tenemos, por ejemplo, en nuestras universidades, la cantidad de espacios que se crearon a partir de los protocolos, con la falta de presupuesto asignado a esos espacios. Entonces, yo creo que una de las cuestiones para lo cual la autonomía es fundamental, es para evitar el pinkwashing, para evitar que existan estas herramientas que simplemente se burocraticen, que cumplan con lo que es políticamente correcto, que es el gran riesgo, pero después que no tengamos conocimiento, que no tengamos personal formado, que no tengamos presupuesto, ya no digo ni adecuado, presupuesto
Digo, una línea en el presupuesto. Bueno, todo esto son faltantes, y ahí otra vez, la alianza es fundamental, sobre todo con las estudiantes y, y entre nosotras las colegas que nos reforzamos mutuamente, porque muchas veces nos encontramos muy solas. Y como decía Paola al principio, muchas veces las personas que están siendo señaladas son nuestros colegas, y nosotros seguimos trabajando en esos espacios. Y a las estudiantes les pasa lo mismo. Y como dice una colega mía de aquí, nuestra forma de femicidio es que nuestras estudiantes dejen una carrera, o que modifiquen su rumbo académico por atravesar una de estas situaciones. Y sabemos qué pasa. Entonces, creo que este punto es fundamental. Por supuesto, nosotras muchas veces lo sufrimos porque somos el fusible entre la institución, la herramienta, y las colectivas que reclaman, o los grupos que reclaman, o las personas que reclaman, entonces no la pasamos bien. Es absolutamente así, pero es fundamental ese equilibrio, y ese equilibrio lo da la autonomía. Y después, bueno, las alianzas, como decía antes, hay algunas experiencias muy interesantes nosotras iniciamos algunas que en realidad retomamos de otra universidad, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Sociales de Buenos Aires y la de Exactas. Retomamos una experiencia de otra universidad de humanidades de la provincia de Santa Fe, de la Universidad de Rosario, que es la formación de promotoras de los protocolos, estudiantes. En principio se trataba de estudiantes que habían atravesado alguna situación de violencia, eran sobrevivientes, y tomaban esta formación como modo de ser las propaladoras de estas herramientas, y las acompañantes formadas de estudiantes que lamentablemente estaban atravesando esta situación. Bueno, esto es algo que hemos ido replicando. Nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras hicimos una formación, en la Facultad de Ciencias Sociales ya se hicieron 2 formaciones de esas características, en Ciencias Exactas también. Pues eso también es una experiencia muy interesante de trabajo en colaboración con estudiantes. Algunas estudiantes de mi facultad en particular, algunos grupos de estudiantes tomaron esa experiencia y la replicaron de manera autónoma. Es decir, hay como estrategias posibles, que son las que nos permiten, bueno, manejarnos, por ejemplo, sin presupuesto, que no está nada bueno, pero... Sí, gracias, Ana Laura. ¿Qué dice Paola Bedoya? A ver, sí, me encanta escucharla, porque además cuando hacía referencia a esto que no la pasamos bien porque somos un poco, estamos ahí en enclave, no podría haberme sentido más identificada. Sí, a ver, yo sí creo, bueno, y tiene que ver con el feminismo, pero no solo el feminismo, sino en general con el pensamiento crítico, que se debe mantener niveles de autonomía, que lo que tenemos que hacer es incentivar pensamiento crítico en nuestras clases, en nuestras aulas, que esa es nuestra función un poco como docentes, que también nos toca acompañar a veces, ¿no? Porque, claro, empezamos a abrir los ojos, y lo he visto mucho en este tiempo, empezamos a abrir los ojos hacia una serie de violencias y cosas que han sufrido nuestras estudiantes, posiblemente cuando eran mucho más jóvenes, y muchas veces no saben ni por dónde empezar, ¿no? Entonces a veces sí nos toca ser un poco acompañantes, digamos. Con eso no quiero decir tratar, ni mucho menos, no nos corresponde acompañar, ¿no? Pero también... y estoy muy, muy orgullosa. Ayer justamente teníamos un conversatorio sobre todo lo que es el ciberactivismo feminista, organizado por el Centro de Estudiantes de nuestra carrera. Y hoy tendrán otro sobre masculinidades, ¿no? Y entonces, una cosa que creo que es fundamental es todos los procesos en las universidades tienen que estar en diálogo con las propias instancias organizativas de los y las estudiantes, ¿no? O sea, no podemos hacer las cosas de espalda a nuestros estudiantes, porque entonces sacamos una política institucional que cumple lo que decía Ana Laura, el check, ¿no? Sí, hicimos todo lo que hay que hacer,
pero realmente nunca hubo un diálogo real de cómo teníamos que hacer las cosas y de cómo podríamos mejorar las cosas una vez que están hechas también, ¿no? De cómo podríamos profundizar la calidad de la respuesta a este problema tan difícil. Muchas gracias, Paola. Sí, las alianzas son fundamentales en diferentes niveles, ¿no? Y sí, a veces hay que acompañar a las jóvenes, como dice Paola. Yo creo que aquí, no sé cómo están en sus países, pero aquí hay una crítica sobre la resistencia que tienen muchas mujeres feministas, bueno, no sé si muchas o algunas, mujeres feministas de larga trayectoria del relevo generacional, frente al relevo generacional por un lado, y por otro lado, lo que llaman las jóvenes el adultocentrismo, ¿no? Que está muy, muy presente en sus observaciones críticas. Pero yo quisiera, a pesar de que me causó una desazón profunda, lo que Ana Laura señalaba sobre el presupuesto, creo que hay que luchar por presupuestos. Creo que esa lucha no puede parar, especialmente en contextos como el mexicano, donde se han reducido bastante los presupuestos orientados a mujeres. Creo que la sensibilización de las mujeres que están en los puestos públicos no parece ser suficiente para que esos presupuestos no estén tan a la baja cada año. Yo por eso siempre hablo de feministas al poder, ¿verdad? Y a la toma de decisiones. Pero digamos, mantener la lucha por el presupuesto es fundamental, porque el protocolo, con ser una toma de posición, que me parece que Ana Laura lo llamaba así, con ser como el primer paso, y de ahí generar espacios, de ahí generar reflexiones colectivas, no puede dejar de acompañarse de presupuestos. Me parece que las feministas toda la vida hemos trabajado sin presupuestos, sobre todo las de calle, ¿no? O sea, sin presupuesto, ¿no? Y hacemos mucho trabajo gratis, pero esto amerita inversión del Estado, amerita inversión de los estados federales, de los gobiernos estatales. ¿Qué experiencia hay, Ana Laura, al respecto, o es solo así, que no hay presupuestos? ¿Ha habido alguna cosa favorable al respecto? A ver, Ani, estamos hablando de las universidades, ¿no? Porque bueno, Sí. en Argentina, además, desde hace poco, digamos, en esta nueva gestión de gobierno, hay un ministerio de las mujeres y de las diversidades. Entonces, bueno, eso en sí mismo le pone una envergadura. Por supuesto, la cuestión de las violencias es un tema prioritario, entre otros temas, y por supuesto esto significa un estatus diferente y un presupuesto diferente. Pero digo, a nivel de las universidades, esto va a ser muy dispar. En Argentina tenemos universidades de diferentes características, tenemos algunas universidades muy masivas y centenarias, como a la que yo pertenezco, pero también tenemos una generación más nueva de universidades, más ubicadas en espacios digamos, de la periferia de las capitales, de los grandes centros urbanos, que tienen un rol social muy, muy importante. Entonces es muy dispar la experiencia en términos de presupuestos, pero yo hice los deberes para el día de hoy y revisé en la última encuesta que tenemos a todas las personas que son referentes en la red, es decir, que tienen alguna función dentro de sus universidades, y arriba del 46% de las más de 60 universidades, 66 que les cuento que hay, arriba del 46% señala que el presupuesto es poco suficiente. Y algunas señalan que no tienen presupuesto, eso es más del 17%. Es decir, mucho se hace a partir de la militancia y del voluntarismo. Esto, sí. Seguimos atravesando esta situación histórica. Vos hablabas del adultocentrismo, bueno, creo que
Esto es verdad, creo que hay mucho de adultocentrismo y no solo de relato histórico, de narrativa histórica. Soy historiadora, necesito todo el tiempo remitirme a que tenemos un origen, y me parece fundamental, pero también es verdad que esta es como una herencia que no deberíamos trasladar, porque efectivamente no es una buena práctica, ¿no? Y una cosa que quería agregar respecto de lo que se estaba señalando recién y de las dificultades, entre las que está la del presupuesto, creo que entra en el presupuesto y creo que tal vez aparecemos un poco enredadas en esa situación, es que los lugares institucionales que ocupamos en este momento en relación a las violencias, a nosotras mismas nos ponen en un lugar incómodo, no solamente por nuestra vida cotidiana dentro de las universidades, sino porque tradicionalmente, como somos esas feministas de a pie y en la calle, estuvimos del otro lado en esta situación en un punto, o sea, no estuvimos dando respuesta a situaciones, no estuvimos trabajando desde las instituciones, por supuesto que hay casos que sí, pero digo, muchas de nosotras estábamos ocupando otros lugares en términos de nuestra militancia feminista. El entrecruzamiento en el lugar institucional nos pone en lugares verdaderamente incómodos en ese sentido, y bienvenido sea, digo, es un equilibrio muy difícil de encontrar, pero también nos permite algunas prácticas como estas, las de seguir trabajando sin presupuesto. Yo tengo una renta, pero el resto de mi equipo no la tiene, por este trabajo en particular. O sea, es trabajo que agrega al propio, a lo sumo tiene un plus, y esto sucede demasiado habitualmente. Hay pocas universidades que tienen lo que se llama una línea en el presupuesto asignado a políticas de género o a los espacios de gerenciamiento de las políticas de género. Muy bien. Muchas gracias, Ana Laura. Creo que como estamos a un poquito más de media hora de terminar, podemos ir como amarrando una pirámide de cuestiones centrales, ¿no? O una lista de cuestiones centrales. Es fundamental tener protocolos de que atiendan casos de acoso y hostigamiento sexual, que le den seguimiento, que le den atención, que se considere la prevención y que se considere la sanción, ¿no? Que es lo más complicado. Pero se tiene que considerar, o sea, es importante que las chicas se hayan organizado en los diferentes países, en el nuestro lo están haciendo, en Chiapas lo están haciendo y bastante bien esta red de colectivas universitarias, que además se autodefinen como feministas, me parece un plus increíble. Es fundamental que lo hagan de manera autónoma, al mismo tiempo, siempre. Como hemos aprendido, hay que buscar alianzas. Las mejores alianzas, creo que eso se tiene que discutir por parte de las jóvenes. ¿Quiénes son sus aliadas, no? ¿Con quién se van a sentar a discutir? No sé cómo lo hayan definido en otros países, pero aquí pareciera ser que la sentaron con otras mujeres a quienes no necesariamente reconocen, ¿no? O sea, tiene que haber un reconocimiento mutuo y reconocer a las jóvenes hoy por hoy es fundamental. Yo también, como tú, Ana Laura, me remito a la historia, porque además yo soy de los años, vengo luchando desde los 80 y desde la adolescencia, cuando tenía 12 años, así que yo siempre me remito a la historia, pero digamos, creo que también estamos de acuerdo en que es un plus que las jóvenes se organicen de manera autónoma, que lo tienen que hacer, que busquen sus mejores alianzas, que pongan sus condiciones, que si es posible esas alianzas, siguiendo sobre todo el caso de Argentina, porque entiendo que estamos un poquito por atrás de Bolivia, imagínense, formar, crear, elaborar un protocolo es fundamental. Y más allá de cómo estamos económicamente en América Latina, pues el presupuesto no puede faltar, porque lo que puede ocurrir, yo creo, no sé si así ha sido en el caso de Bolivia, en el caso de Argentina, es que elaboramos el presupuesto, nos tomamos la foto y lo difundimos, hacemos la nota informativa
y luego, quién sabe qué pasa. No hay dinero para contratar a una abogada que le dé seguimiento a los casos, no hay dinero entonces hay que seguir pensando en presupuesto. Si ustedes quisieran volver a abordar esto o también detenernos un poco, miren, en el tema de las violencias. Yo parto de una cosa y no sé si ustedes estén de acuerdo. Cuando una mujer dice, he sido violada, hay que creerle. Como feministas es el punto de partida. O sea, yo aprendí a eso. O sea, cualquier mujer que me diga, vivo violencia, vivo hostigamiento, vivo acoso, le creo. ¿Sí? Yo creo que por eso también esto de hermana, yo sí te creo, ¿no? Este hashtag que se ha manejado mucho en México, hermana, yo sí te creo, ¿no? Creo que esto es algo básico, más allá de las dificultades que ciertamente puede haber entre ver los límites entre los tipos de violencia y modalidades de violencia. Aquí nuestra Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del año 2007 y lo que hicimos en Chiapas desde ese año y más recientemente juntar en 2016 dos leyes, entre ellas la ley estatal, distingue, y yo creo que avanzamos mucho en eso, digamos, en distinguir los tipos de violencia y dónde ocurren. Porque eso nos abrió los ojos para decir, entonces tal cosa es violencia. No identificábamos, de hecho, no hace mucho yo les decía a unas jóvenes adolescentes que cuando estaba en la secundaria, en la preparatoria, naturalizábamos mucho el acoso de los maestros, abierto, descarado. Hoy, bueno, se le van encima todas y todos en el salón, yo espero, ¿no? Y por lo menos las chicas y por lo menos las feministas lo dejan en ridículo. ¿Cómo ven ustedes? O sea, ¿realmente representaría una limitante o una cosa que habría que reflexionar mucho sobre qué es violencia y cuándo se viven situaciones de violencia? ¿Cómo lo han vivido? Una intervención breve al respecto. Yo creo que tenemos instrumentos que nos han ayudado mucho, que tiene que ver con el entramado previo que tenemos en el plexo normativo, que más o menos compartimos, porque tiene que ver con convenciones internacionales, con que las leyes que nos asisten son en definitiva, tienen muchos puntos en común, algunos con las características específicas de los países en donde se instalaron, pero sí creo, y que ahí insisto con la cuestión de las investigaciones, las encuestas son una muy buena fuente en ese sentido, sí creo que hay un trabajo interesante, y eso por lo menos yo lo fui experimentando en la práctica, sí hay un trabajo interesante para desanclarnos de las categorías tradicionales que tenemos en la legislación, por ejemplo, que es la primera a la que apelamos, y pensarlas desde nuestros propios espacios institucionales y desde las características de nuestros espacios. Entonces creo que ahí sí hay una operación todavía por hacer. Hemos tenido que deconstruir mucho esas categorías que teníamos y pensar en nuevas categorías que no son todas necesariamente diferentes a las que encontramos, por ejemplo, en la ley, pero que no todas esas resultan descriptivas para las situaciones que nosotras atravesamos. Creo que eso es un trabajo de investigación y que sería muy interesante que fuera parte de este proceso que estamos atravesando, más allá de los momentos en los que estemos. Creo que acá todavía eso está pendiente, hasta donde conozco por lo menos. Y después la otra cuestión respecto de, por supuesto hay un principio que es el de creerle a quien se acerca a nosotras, el de no revictimizar, y esta es una deuda de las instituciones, decimos que no queremos revictimizar a las personas que atravesaron violencias, pero los procesos administrativos no son sencillos, no son rápidos, y muchas veces los protocolos tienen un andamiaje jurídico muy interesante, pero que se da de bruces contra instituciones que tienen estatutos con el lenguaje de la Guerra Fría, entonces eso lo puede hacer verdaderamente muy, muy complicado. Y después, respecto de, en el mismo camino del, por supuesto, creerle a la persona,
que se acerca a esos espacios como principio, también hay otra luz, digamos, roja que se nos enciende permanentemente, que para mí está estrictamente ligada a pensar una agenda corta, como digo, en la agenda corta de los feminismos reducida a las violencias, y en lugar de ponerlo en crisis, digamos de impugnar, digamos, qué estamos hablando cuando hablamos de violencia y cómo se desanda ese camino, cuando desde nuestras instituciones todo lo que hay para proponer son respuestas punitivas. Digamos, creo que ese es el otro problema al que muchas veces nos vemos presionadas, también porque a veces llegamos con protocolos muy interesantes, con andamiajes jurídicos previos, disciplinares previos muy desajustados respecto a estos protocolos, con falta de preparación de nuestros jurídicos, con falta de preparación de quienes asisten a las situaciones. Entonces, lo que hay para ofrecer son respuestas punitivas, y muchas veces nos vemos presionadas a las respuestas punitivas, y ahí aparecemos encima como negociadoras con las personas que denuncian, porque muchas veces nosotras mismas no estamos de acuerdo con las propuestas punitivas como única alternativa. Por supuesto, muchas veces no hay alternativa, pero yo puedo decir, por lo menos en la experiencia de atención, es que en la mayoría de los casos no recomendaría sanciones en términos de lo punitivo, sino mucho más creativas, alternativas y formadoras, reparatorias, que vayan en el sentido de lo reparatorio, no solamente de lo punitivo. Entonces, bueno, creo que ahí, en ese nudo, convergen muchas de las dificultades que tenemos y del modo en el que hemos llegado a instalar este problema adentro de nuestras instituciones y de las características refractarias de nuestras instituciones. Una amiga y colega que hace este mismo trabajo dice: somos feministas trabajando en instituciones patriarcales. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Antes de darle la palabra a Paola, ¿podrías comentar algunas medidas reparatorias? Creo que eso sería bastante útil frente a las medidas punitivas, ¿no? La gama de medidas reparatorias ha ido desde la formación, que tiene que ver con la obligatoriedad de tomar determinados cursos, de hacer trabajos depende de cada situación. Las medidas, cuando trabajamos en medidas reparatorias, que es algo que empezamos a trabajar en los últimos 2 años, por lo menos en mi universidad, en los últimos 2 años, son muy, a diferencia de las punitivas justamente, son muy personalizadas, tienen mucho que ver con la persona a la que están destinadas esas medidas. Por supuesto, son acordadas con la persona que denunció, es decir, la persona que denunció tiene que estar de acuerdo con optar por medidas reparatorias, y pueden ir desde cursos de formación obligatorios, acompañamiento de nosotras para el reingreso a la institución y para el desarrollo del resto de la vida académica, algún trabajo puntual de investigación que sea colaborativo a investigaciones en las que estamos trabajando, por ejemplo, vinculadas a la violencia. Es decir, es un universo que en general va en esa dirección. Hay algunos casos, yo no tuve experiencias, pero sí conozco, hay algunos casos que incluso las propias personas que tienen que cumplir con medidas de orden no punitivo proponen, elaboran propuestas de reparación, son muy variadas y muy vinculadas a la persona de la que se trata. No es lo mismo para, qué sé yo, un estudiante de ciencias humanas que para muchas veces ahí hay que tomarse ese trabajo muy artesanal de pensarlas muy, muy específicamente. Pero insisto que son de las más interesantes. Sí, gracias, Ana Laura. ¿Qué nos dice Paola? Un poco en la misma línea que Ana Laura. Creo que además hay que cuestionarnos otras cosas. Muchas de las medidas finalmente tienen que ver con lo punitivo y estamos pensando en el agresor normalmente, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar en las mujeres que han tenido que enfrentar estos hechos, ¿no? O sea, pensamos muy poco, por ejemplo, en medidas de seguridad, ¿no? O pensamos muy poco en medidas de reparación que rompan, si quieren, esta relación.
entre víctima-victimario, si quieren, ¿no? O sea, pensar la reparación más allá del agresor. Y creo que este es un reto gigantesco, pero creo que si no, seguimos en la simplificación, ¿no? Y nos estamos olvidando de la persona principal en todo este tema, ¿no? Por un lado. Mujeres. Exactamente. ¿No? Entonces creo que hay que pensarnos nuevas formas de enfrentar estos hechos, tanto en cómo se castiga, pero también en cómo se repara, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, sobre el tema de los presupuestos, que creo que es importante. Bueno, yo trabajo en una universidad que es una universidad de convenio, ¿no? No es una universidad pública, no recibimos fondos públicos y realmente vivimos de las pensiones, ¿no? Y una cosa que me llama mucho la atención de cómo enfrentamos estas cosas es que es una tarea más a una larga lista de lo que tienen que hacer los que forman parte de la comisión en este caso, ¿no? Se ha generado una comisión para trabajar estos temas, para crear protocolos y no sé qué, pero es un punto más en una larga lista de tareas que tiene que hacer cada una de esas personas por su lado, porque realmente no hay presupuesto pensado en esto, ¿no? Y creo que ese es un problema aquí en general. En la mayoría de los casos, las personas que son responsables y que se encargan de estos temas tienen 10 tareas más. Eso creo que es importante. Y hay que entender que esto toma tiempo, o sea, no es de día para mañana y encima tienes una lista enorme de tareas más. Creo que es importante. Sí, muchas gracias, Paola. Entonces, dentro de esos protocolos estaríamos de acuerdo en que hay que tomar, finalmente hay que tomar unas medidas, ¿no? De reparación o punitivas, no exentarlas, ¿no? O sea, no dejarlas de lado, porque creo que también aquí dependería de los casos. No es lo mismo, digamos, el caso que nos tiene angustiadas y que a las chicas de Chiapas, a las feministas jóvenes organizadas, universitarias de Chiapas, les preocupa, les obsesiona el caso de Mariana con toda razón, porque puede ser un día el caso de cualquiera de ellas, ¿no? Que se dice que aparece, bueno, que se suicida, ¿no? Y sabemos que en muchos feminicidios aparecen como suicidios, entonces no es lo mismo eso que otro caso de acoso, de hostigamiento. O sea, no es lo mismo un feminicidio, no es lo mismo un caso de acoso sexual por un estudiante, un profesor que finalmente tiene una jerarquía más alta, digamos, sin pretender complejizar todas las medidas reparatorias, punitivas, y sí, estaría de acuerdo en hacerlas personalizadas, como dice Ana Laura, pero también estaría de acuerdo con lo que dice Paola Bedoya en el sentido de no olvidar a las mujeres y lo que nos ha enseñado nuestra experiencia desde la década de los 80, digo yo, es que en cuanto damos un paso las mujeres, por cualquier lado salen los caballeros a querer dar el otro paso y a ver, no que querían ser iguales, entonces, a ver, ¿sí me explico? Creo que esta última referencia de Paola de no olvidar a las mujeres es central, es muy, muy central. Y estaríamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Ana Laura, que no sean, en todo caso, solamente medidas punitivas, ¿no? Un hombre bueno, voy a tal vez sonar mal, pero un hombre así ya muy maduro, pues no sé si pueda tener medidas de reparación, ¿no? Y algo hay que hacer cuando ese caso, por ejemplo, esto podría ser, si un caso se repite, o sea, no sé quién de las dos decía, hay un fulano que tiene 150 casos de denuncia. Bueno, este hombre ya no tiene remedio, ¿no? O sea, creo que los feminismos tenemos que romper los pactos patriarcales, ¿no? Pero también ir, digamos,
cuidando las alianzas, ¿no? Cuidando no las formas porque ya nos cansamos, ¿no? Y por eso rompemos vidrios, por eso en México estamos así, pero sí pensar en una agenda quizá, y les pediría que cerrásemos con esta reflexión, con una agenda mínima que es máxima en algunos casos, como el caso de Chiapas, como el caso de Bolivia. En Argentina, entiendo, están un paso adelante, que es contar con protocolos de prevención, sanción, seguimiento, atención de casos de acoso, hostigamiento sexual, pero también de violencia sexual, porque aquí distinguimos entre acoso, hostigamiento y violencia sexual, claramente, y además feminicidio. Creo que, bueno, creo que hay mucho trabajo por delante, pero sí me gustaría escucharlas en ese sentido, ¿no? Paola. Uy, es una pregunta súper difícil porque, a ver, entre las cosas que yo veo hacia futuro como una especie de camino que intentamos visibilizar y que no siempre es tan claro. Creo que por un lado hay que trabajar desde poner en tela de juicio las estructuras y los valores mismos de nuestras instituciones. Es durísimo, pero creo que hay que cuestionarnos hacia adentro también, ¿no? No solo esperar los cuestionamientos desde los grandes movimientos que les debemos muchísimo, sino que hay que autocuestionarnos. Por otro lado, evidentemente lo que hablábamos, ¿no? Esto de las alianzas y de generar desde las mujeres académicas, desde las mujeres estudiantes, desde las mujeres que habitamos estos espacios, alianzas para impulsar acciones que nos lleven a construir un espacio seguro, ¿no? Lo que decíamos creo que es vital. Y una cosa que creo que es importante, que me gustaría añadir esto, en todo este camino no hay que pasarnos sobre la individualidad, o sea, sobre la experiencia individual de las personas, sobre las decisiones, sobre el control, sobre sus propias historias de las personas que son víctimas de estos hechos. Porque yo creo que uno de los mayores temas, por ejemplo, con la violencia sexual, es que te quita autonomía, te quita control en tu cuerpo. Entonces, si en nuestra lucha empujamos todo, nos vale la experiencia individual y las decisiones individuales, creo que estamos cayendo en una revictimización, ¿no? Seguimos en esta onda de quitarnos decisión, de quitarnos la capacidad de ver qué queremos y cómo queremos a futuro. Entonces hay que tener cuidado, y también esto hay que pensarlo en los protocolos y hay que pensarlo en todos los espacios, creo yo. Absolutamente esto que decís, esa agencia, tenemos que tener mucho cuidado de cuidarla y no terminar de despojar a la persona que atravesó una situación tan dolorosa, y que cualquier decisión que tome es respetable y que la vamos a respetar, que ni siquiera está obligada a denunciar, que eso es una de las cuestiones fundamentales que decimos: no estás obligada a denunciar, es tu derecho, no es tu obligación, esto es fundamental, es tu tiempo, esto es fundamental. Pero pensando en una agenda, vinculada a las violencias concretamente dentro de nuestras instituciones, dentro de las universidades, creo que con protocolo o sin protocolo, cualquier tratamiento frente a ellas tiene que ser respetuoso, cuidando esto que estamos diciendo, que en definitiva es no revictimizante, rápido, seguro. Esto es fundamental, confidencial, digamos, que no persiga la exposición de las personas. Creo que esto es fundamental, pero fundamentalmente es generar rutas seguras para las acciones que se tomen, sean denuncias o de otro tipo, pero generar rutas seguras y respetuosas. Yo creo que ahí hay una ausencia. Los protocolos no están resolviendo, por lo menos en todos los casos, no logran resolver esa situación, sobre todo la vinculada a los tiempos y a las medidas posibles
tanto sea las urgentes que haya que aplicar como las de finalización de procedimientos, son procesos muy duros para las personas que los tienen que atravesar. Y después me parece que hay toda una cantidad de políticas que hoy tenemos a la mano, que en algunos casos se están ensayando y que van en sentido de repensarnos institucionalmente, despatriarcalizar nuestras instituciones. Es muy rimbombante, pero estaría fantástico. Y ahí hay un menú de políticas que me parece que van en esa dirección, que tienen que ver no solamente con la revisión de nuestras currículas, de nuestras mallas curriculares, con la transversalización en los contenidos y la curricularización, sino con la transversalización de políticas que tiendan a la equidad, a la paridad. O sea, hay algunas, en mi universidad hay políticas de paridad, pero bueno, hay que echar a andar esto. Bueno, más recientemente las políticas de cupo trans, y tendríamos que abrirlo a un universo un poco más grande, que que exceda, digamos, la posibilidad de los cupos, del respeto y el reconocimiento de las personas, de las disidencias sexuales, que también hay políticas en ese sentido, políticas de conciliación, sobre todo para las mujeres o las personas que asisten niños o personas adultas mayores. Digamos, esto en el contexto de pandemia, esto nos ha golpeado fuertemente, no solamente las violencias, sino también la falta de políticas de conciliación que no sobrecarguen particularmente a las mujeres, es lo más usual, pero que no las sobrecarguen con las tareas de cuidado. Digamos, creo que eso es fundamental y que nuestras instituciones también tienen que repensarse en ese sentido. Por supuesto, bueno, todo esto, volvemos a lo que estábamos hablando antes, también significa presupuesto y formación. Formación y formación, digamos, creo que es clave. Que esto y que la formación no se resuelva en un curso que una persona hace una vez, sino en un trabajo continuo. O sea, la formación es continua, porque si no, otra vez es el checklist, bueno, listo, hiciste el curso y seguimos adelante, y no hay ninguna posibilidad ahí de trabajar ni de repensar nada respecto, otra vez, en esta dirección de repensarnos como institución y estas características patriarcales que nuestras instituciones tienen y nosotras bien lo conocemos. Muchas gracias, Ana Laura. Yo creo que tu participación, tanto para el caso de Bolivia como para el caso de México, ha sido importante porque me parece muy claro que están adelante en esta lucha, adelante. El hecho mismo de tener un protocolo, de decir, generaron espacios, pero no hay presupuesto, y entonces, ¿qué pasa? De recomendarnos, por ejemplo, de generar rutas seguras, ¿no? Que siempre son complejas. O sea, denunciar la violencia para las mujeres nunca va a ser fácil, ¿no? Quienes hemos estudiado directamente el tema, sabemos que una mujer, el tema problema, sabemos que una mujer para que reconozca la violencia, para que la enuncie, ya es difícil. Bueno, para que la denuncie es doblemente complicado, y en ese sentido el principio que debemos mantener todas es creerle a la mujer, generar estas rutas seguras de las que tú nos hablas. Yo pensaba cuando las escuchaba ambas, a ti y a Paola, en una campaña también de comunicación universitaria que muestre qué es la violencia, que bueno, las jóvenes tal vez se puedan hasta reír de esto, pero quienes pasamos por todo este proceso de los movimientos feministas de visibilizar la violencia, sabemos que no es una cosa sin sentido, ¿no? Que no es algo evidente. Entonces, estas campañas de comunicación universitarias podrían ayudar a que las mujeres jóvenes denuncien, y las que no somos jóvenes también denunciemos. Tenemos que acuerparnos entre todas, entre las mujeres feministas, feministas con no feministas, en fin. Me parece que este panel ha sido súper bonito, súper lindo, porque nos deja muchas enseñanzas que aprender, tanto de Argentina, que está adelante, insisto, como también contigo, Paola Bedoya, sin duda alguna,
el caso de Bolivia, cuando sistematicemos todo esto, nos va a dar muchas luces. Pues yo le cedería la palabra a Elba, no sé, estamos ya sobre el tiempo, entiendo que tenemos hasta las 5:30. Hay una pregunta de la audiencia, ya tenemos poco tiempo, si podemos responderla, ya nos están esperando para el siguiente panel, pero le paso a Sonia. Hola, buenas tardes. Nos pregunta un compañero, ¿cómo incluir en los protocolos garantías de no repetición de los hechos violentos victimizantes? Por favor. Si alguna de nuestras panelistas quisiera responder. ¿Quieres empiezo? Dale. ¿Sí? Listo. Es súper interesante lo de las garantías de no repetición, pero una cosa que yo creo que hay que pensar es que las garantías de no repetición no dependen solamente de los protocolos. Exacto. Es decir, dependen de un montón de medidas relacionadas con pedagogía, relacionadas con información, con activismo mismo para generarlas, ¿no? O sea, finalmente el protocolo es un instrumento, pero no es suficiente por sí mismo para generar garantías de no repetición, por un lado. Y por el otro lado, sí hay elementos que se pueden poner, hablando un poco desde lo que nos decían a la hora sobre que no todas las medidas tienen que ser punitivas. Ahí se pueden incluir otro tipo de medidas, pero realmente creo que los protocolos tienen sus límites. Yo suscribo absolutamente lo que dice Paola y agrego acá una pequeña provocación. Creo que en particular en las situaciones de varones agresores, creo que son también oportunidades interesantes para trabajar con los varones aliados que tenemos, que tengan que ver con el acompañamiento, justamente pensando en medidas no punitivas, con el acompañamiento a lo largo de todo lo que tenga que ver con el proceso que tenga que atravesar esa persona, ya sea de, pongámosle, una medida punitiva o de una medida de otras características, y con todo un acompañamiento posterior que bien podría ser un compromiso que nuestros aliados varones lleven adelante con sus pares que han cometido algún tipo de agresión. Por supuesto, esto siempre va a estar limitado al caso de que se trate, porque no es todo lo mismo, como vos decías antes, Inés, no es todo lo mismo. Un feminicidio no es lo mismo que un acoso o que un hecho de connotaciones sexistas, no podemos mezclar todo, pero sí creo que es una muy buena oportunidad para pensar. Yo hace rato que vengo pensando en eso, pero no logré nunca establecer, conectar nada, pero me parece que ahí nuestros compañeros tienen un lugar muy importante de acompañamiento de esa persona en un proceso reeducativo de construcción. Totalmente. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta, Elba. Es todo, agradecemos muchísimo su participación. Muchísimas gracias, doctora Inés Castro, por esta excelente moderación de la mesa. Muchos aprendizajes, muchas cosas que hacer, mucho trabajo pendiente. Quedamos a la orden aquí en la Dirección de Derechos Humanos y Género de la UNICACH. Hasta pronto, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias.